para conversar, así que los que vienen por primera vez y los que vienen por milésima vez, podemos conversar de lo que ustedes gusten, o les puedo explicar algo. Bueno, voy a explicar de acuerdo a mi subjetiva experiencia, ¿no? Que no quiere decir que sea la verdad para todos. Cada uno tiene su propia verdad, ¿sí? Y necesitamos respetar eso. Muchas gracias. Bueno. Una de las cosas que me impacta en el ceremonial es esta presencia posible, esa presencia silenciosa, esa percepción que podemos tener y que se puede lograr durante una práctica como esta y también con otras. Es notable cómo la mente puede percibir diferente en diferentes momentos. Pero todos estamos metidos en nuestro ego, metidos en lo que somos, en la imagen que tenemos de nosotros mismos, en la imagen que le ponemos al mundo. Y eso es lo que más nos importa, es lo inmediato, ¿no? ¿Sí? Si aman esa imagen, porque esto es una imagen, no somos nosotros. Y es completamente efímera, ¿no? ¿Sí? ¿Hay alguna foto de Siddhartha, de algunos de los Budas, de Krishna? ¿Hay alguna foto de Kuan Yin? ¿Alguna foto de Jesús? ¿Alguien recuerda su forma física? Y ahí estamos. Eso pasó completamente y va a pasar esta imagen. Lo que no va a pasar es todo lo que podamos fluir de lo divino y eterno que hay en nosotros. Eso no va a pasar. Yo no necesito saber cómo era Pitágoras físicamente, si era vanidoso, si esto, si lo otro. Me gustan las historias de Pitágoras, ¿no? Porque hay una historia que es la que más me gusta, ¿sí? Luego de salir de Egipto, que también, bueno, no salió, invadieron Egipto en Babilonia y estuvo en Babilonia, así que aprendió muchas cosas, no solo en Egipto, ¿sí? Porque lo llevaron. Y entonces luego empezó a armar sus escuelas, ¿no? Y entonces uno habla de Pitágoras y hay historias que se cuentan de él. A mí la parte que me gusta, me imagino a Pitágoras en el patio de donde estaba viviendo, donde tenía a sus discípulos, mujeres por un lado, hombres por otro, los preparaba, trabajaban mucho con la meditación retrospectiva. Uy, cómo me gustaría hacer una recreación de ciertas situaciones, ¿no? Qué interesante sería una película, por ejemplo, ¿no? A mí me gustaría hacer películas, pero haría otro tipo de películas, ¿no? Entonces recreamos momentos de Pitágoras, ¿no? En base a lo que hay escrito históricamente, lo que quedó, ¿sí? Entonces imagino a Pitágoras en el patio, ya con 60 años, ¿eh? Sí, cumplidos, en Brahmacharya, ¿sí? Y aparece una de sus discípulas y le expresa que quería hablarle de algo muy importante, de algo que tenía adentro que le hacía sufrir mucho. Y entonces la discípula le expresa, ¿no?, que amaba no solo al maestro, sino al hombre. Y Pitágoras, al ver eso, la liberó de su sufrimiento. Completamente, ¿eh? Tuvo 3 hijos con ella. Y luego fue una de las principales discípulas cuando mataron a Pitágoras, que mantuvo la escuela, ¿no? Pero imágenes, pero su rostro, su ego, ¿qué signo era? Y uno empieza con todas esas cosas. Y uno dice, imaginen, ¿sí? Uy, aquel es famoso. ¿Quién fue famoso? ¿John Lennon? ¿Qué recordamos de Lennon?
cuando escuchamos Imagine. Yesterday. Claro. Pero, ¿de qué nos sirve la foto? ¿De qué nos sirve la foto nuestra? ¿Sí? Y ahí estamos. Pónganme bonito. Incluso hay que arreglar la foto para las redes sociales, ¿no? Entonces, casi no conozco a nadie que no ponga sus mejores fotos. Incluso algunas personas, después cuando uno las ve, porque de repente manda un mensaje, entonces miras quién es, tratas de ver su fotografía para decirle a ver qué te inspira, responderle a lo que preguntas, ¿no? Pero después cuando la conoces era una fotografía de 20 años atrás o de 30, ¿no? Y dices, bueno, es la misma persona, pero es pasajera, ¿no? Y todo el tiempo defendemos nuestro ego y lo cuidamos, y ahí estamos, ¿no? Cuando nos hieren el ego y nos lastiman el ego, pobrecito el ego. Resulta ser que no somos nosotros. Pero bueno, ahí estamos viviendo en un mundo donde nos aferramos tanto al ego que nos da miedo morirnos, nos da miedo arriesgarnos, nos da miedo amar, nos da miedo cruzar la calle, nos da miedo salir, nos da miedo, cuántas cosas nos dan miedo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué cuidamos de nosotros? Esta vida completamente efímera, ¿no? Que no digo que no hay que darle importancia, yo le doy mucha importancia y hay que disfrutar el ego y todo lo que quieran, pero eso desaparece completamente, completamente. Lo que no desaparece es lo que somos como seres, y eso sería lo que deberíamos nutrir. Y además de eso podemos ser un puente, nuestro ego puede ser un puente de lo sagrado que hay en nosotros, de lo divino que hay en nosotros. Todo ser humano puede ser un puente de esa conciencia superior que llamamos gran inteligencia, Dios, el nombre que querramos, ¿no? Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Qué historias del ego tenemos que solucionar? Sí. Maestro, a pesar de que el ego no es importante, bueno, en ciertos aspectos, si no fuera por el ego no estaríamos aquí, ¿o no? Así es. Entonces hay que cuidar al ego. Sí. Yo dije lo contrario. No, dice que no tiene importancia. Yo dije que no es lo más importante. Ah, que no es lo más importante. Claro que no es lo mismo, ¿no? Piensen. ¿Cómo lo trascendemos? Así, obligándolo, matándolo, bloqueándolo, no, torturándolo. No. Eso era la idea que teníamos. Pero tenemos que ir a una idea científica y equilibrada. Partículas del cosmos viven una experiencia a través de nuestro ego. Nuestro ego físico, emocional y mental. El yo que quieran ponerle, el nombre que quieran ponerle. Pero eso es un medio que tiene el universo para vivir experiencias. Entonces, ¿qué es lo más importante en un ser humano? Eso es todo. Por eso andamos muchas veces perdidos, sin rumbo. ¿A dónde vamos? Bueno, yo sé dónde vamos hoy, ¿no? ¿A dónde vamos? Pueden ir todos, ¿eh? Es que vino un gelón y me dice, maestro, no fuiste a conocer la playa La Mancha. No, ¿dónde está La Mancha? Sí. Yo ya me imagino una mancha de aceite en el mar. No, eso no. Sí, tú también me dijiste. Ya van como 500 que me dicen. Y yo aquí, esclavo en el Ashram. Y entonces dije, no, terminamos el ceremonial ni desayuno. Nos vamos. No sé dónde queda, pero vamos a llegar, ¿eh? Vamos a llegar. Dice, vamos a llegar. Pero ¿hacia dónde vamos? ¿Qué rumbo puedes tener si uno se afirma en algo completamente efímero?
Es algo interesante. Por ejemplo, en los lugares donde hay huracanes, se construyen una vivienda que soporte, protección, y esas viviendas transitorias, como las palapas. Pero ya la construye sabiendo que se la va a llevar el viento. Y nosotros acá estamos atendiendo un ego que no sabemos, sí sabemos que se la va a llevar el viento. Sí, porque a veces desparramamos la ceniza, ¿no? Sí. ¿Qué queda de nuestro gran ego? Nada. Pero sí queda lo que hicimos en el planeta, lo que expresamos de Dios en el planeta, y sea negativo o positivo, lo que expresamos, ¿sí? En lo que participamos, ¿no? Es interesante todo eso. Y andamos sin rumbo porque pensamos que nuestro ego, bueno, y las finalidades que nos ponen desde niños, ¿no? Sí, lo que tenemos que ser, lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que vivir. Terrible, terrible. Y no digo que no hay que vivir así, pero el asunto es que por lo menos algo dentro de uno elija cómo quiere vivir, no como te dicen que tienes que vivir. Y para eso hay que atender lo que somos como esencia. Sí, es fundamental. Sin embargo, generalmente no le damos tiempo. Así que le dedicamos mucho tiempo a lo que es efímero en nosotros, lo que no es tan importante. Sí. Así que tenemos el ego, tenemos el medio, tenemos el vehículo para expresar la vida, para vivir experiencia, todo lo que sea que necesite, todo, sin límites, sin ningún límite. Y no hemos tenido límites. ¿Hay algún ego humano que haya tenido límites? ¿Cuántas millones de personas creen que han muerto en la guerra? ¿Ego humano? Para el ego humano está expresando al universo, pero es el ego. ¿Sí? ¿Qué hizo nuestro ego? Tiramos un par de bombitas, matamos 270.000 personas, no hay ningún problema. Así que no ha habido límites. No ha habido límites ni para lo constructivo ni para lo destructivo. Miren, hay obras arquitectónicas que han durado siglos. Siglos. Obras en todo sentido. El ego está sirviendo de medio a todo eso. A todo eso. Así que en realidad es cuestión de cómo estamos nutriendo lo que somos como cuerpo físico, emocional y mental, y si estamos nutriendo lo que somos como esencia. Claro que hay que nutrir el cuerpo. Se dice que hay gente que ha logrado vivir de sacar energía del sol, o sea, del aire. Sí, a mí como que me da pena vivir del aire, porque ¿cómo hago? Me pierdo las pizzas, las pastas, el chocolate, los helados. Y es una pena que uno se pierda todo eso. Y puedo vivir ayunando, no hay ningún problema. Podría vivir a juguitos, no sé cuánto tiempo, ¿no? He vivido 15 días así. Llega un momento en que te vuelves transparente, pero de todas maneras, volviendo a este asunto, nutrir el ego es importante, claro. Si no tienes un ego feliz, no puede fluir el ser. Y ahí tenemos que cambiar ya de una vez por todas el paradigma. Sufre, porque de los que sufren, de los pobres, de los mártires, es el reino de los cielos. Hay algo ahí mal expresado, mal escrito, ¿saben? No quiero blasfemar en contra de nada ni criticar. Pueden seguir creyendo lo que gusten. Pero el ser fluye cuando un ser humano empieza a disfrutar de la vida, cuando su ego está contento. Cuando está sufriendo no puede ni ver qué hay. ¿Sí? Lo mismo que cuando está aturdido,
cuando estás drogado, cuando estás inconsciente. No hay nada. Es como si hubiera una vida sin vida. Una planta. ¿Sí? Como una planta. ¿Sí? A veces como un animalito. Pero el ser humano tiene la capacidad de ser consciente que es el mismo Dios, viviendo una experiencia humana. En fin, ¿qué más? Sí. Por eso nunca pongo foto de perfil para no decepcionar a nadie. Saludos, querido maestro. Yo voy a confesarles algo. Sí, no, les voy a confesar algo. Bueno, no podía decir nada, pusieron cualquier foto cuando estaba en el periodo de Brahmacharya. Y fotos horribles pusieron así. Sí, el maestro en el medio en Brahmacharya, 5 mujeres aquí, 5 mujeres allá, bailarinas todas de árabe, ¿no? Horrible esas fotos. Sí. O una foto en la playa en Puerto Rico, salgo de la playa así como nunca me acuerdo del moreno que es el actor, pero no es Eddie Murphy, ¿no? Es el otro, que va en la playa así. Yo salgo así y me sacan 2 muchachas puertorriqueñas. No les dolía nada en ningún lado, ¿no? En ningún lado. Y se sacan una foto y ponen esa foto. Digo, nada, no les dolía nada. Y sigue sin dolerles nada, ¿no? Bueno, pero volviendo al tema, pero cuando ya podía decidir, dije, bueno, no saquen tantas fotos, saquen fotos meditando, saquen fotos. Sí, toda esa foto disfrutando de la vida, comiendo. Me sacaron una foto que daba vergüenza, ¿sí? Porque tenía un mango, así, ¿no? Y acá todo manchado, porque estaba comiendo el mango. Era un domingo a la tarde, estábamos con el gurú Guillermo, nada más que, bueno, era gelón en ese momento. Estábamos en el río con su familia, comiendo un mango, ¿no? Entonces, ¿cómo comes un mango? Tienes que comerlo hasta con la cara, ¿no? Con la barba. Yo estaba rico. Y ¡plap! Me sacan una foto. Imagínense qué linda foto, todo sucio el gurú. Mire qué fino. Pero nada más que le pusieron un mango comiéndose otro mango. Ahí, ya más o menos. Así le pusieron. Eso compensó, ¿no? Un poco. Y su ego hacia arriba. ¡No! Allá está el ego, ¿no? Pero hubo una foto que dije, esa no la saquen. Me siguen extorsionando con esa foto. ¿Se imaginan cómo fue la foto? Bueno, imagínense. Vamos a X lugar. No importa, se van a ubicar, pero de todas maneras. En otro país. Sí. Pero estaba con un grupo de hermanos. Habíamos pasado por un par de lugares y nos fuimos, dijimos, bueno, aprovechemos y nos vamos de excursión. Y entonces estaba sentado. Y había estado comiendo esa semana, incluso porque cambié de lugar, 2 o 3 días cené 2 veces. ¿Vieron que hay que cenar liviano? No fue liviano, ¿no? Fue terrible, ¿no? Fue terrible. Y entonces había, digamos, aumentado un poquito, no mucho, unos 18 kilos, no era demasiado, ¿no? Pero había más panza, ¿no? Y estaba sentado así y me pongo el cinturón para bucear así. Y me lo aprieto bien, porque después cuando estás abajo, en 45 minutos va bajando y se te suelta y molesta, ¿no? Un cinturón de plomo para hundirse. Entonces aprieto bien y me sale la panza por acá y la panza por ahí, así. Sí, y estoy sentado así. Y no me puse traje porque agua caliente, ¿no? Estaba sentado así. Y entonces Inés, la esposa de Manuel, me saca una foto. Y cuando me muestra la foto parezco un luchador de sumo, ¿sí? Pero gordo, ¿no? Dije, cuando vi esa foto no lo podía creer. Y había un hilo acá, y entonces un globo, parecía un globo más o menos, ¿no? Inés no puede sacar una foto, se lo pasaron en el grupo, todos me extorsionan todavía. No llegó al Face esa foto. Así que sí, le dije, no pierdo rating con eso, seguro. Hay que guardar la imagen, ¿no? Solo se los cuento. Veo esa foto así, es encantadora la foto, encantadora, sí. Bueno, volviendo a esto,
¿Dónde estábamos? Bueno, dice María Mejía, buenos días, honorable gurú. ¿El ego se opone a la conciencia? ¿Puede considerarse como el anticristo? No, no, para nada, para nada. Cuando hablamos del anticristo, hablamos de una conciencia que se degrada, no es nada grave, cuando hablamos del infierno, de todo los nombres que le hemos puesto a lo negativo, es cuando el ser humano, en vez de seguir evolucionando, se degrada, ¿no? Se degrada. Pero eso también es parte del aprendizaje. El Cristo es una conciencia, el Buda es una conciencia, una posibilidad real que podemos experimentar los seres humanos. Todos los seres humanos vamos camino a desarrollar esa conciencia superior. Y entonces, simplemente, la anticonciencia, eso es todo. Si no lo tomen como lo terrible, lo terrible. Al final de cuentas, sin la maldad, ¿cómo distinguimos la bondad? Y sin la inconsciencia, ¿cómo distinguimos la conciencia? Es como cóncavo y convexo. ¿Por qué no? ¿Qué hacen? Esto es cóncavo y acá está lo convexo. No hay manera de despegarse de eso. Por eso siempre todo está conectado de alguna manera, así que no es tan grave. El ego en realidad es un medio para que fluya la conciencia o la inconsciencia. Pero el ego es un vehículo. Y puede ser un vehículo bien cuidado y que te es muy útil, ¿no? En realidad te transporta a todos lados, te hace vivir experiencias, pero eres Dios viviendo experiencia en un cuerpo humano que tú mismo creaste. Nada más que no lo recuerdas. Pero alguna madre que me diga que estuvo construyendo esta célula acá y aquí va a ser el hígado. No, nos construimos a nosotros mismos, inconscientemente. 2 células se multiplican y se vuelven a multiplicar. Observen, ¿cuál es la realidad? Esa es la realidad. Nos construimos a nosotros mismos un medio para vivir experiencias, ¿no? Y no imaginen que hay un solo tipo de vehículo, ¿eh? Hay vehículo mental, hay cuerpos nervofluídicos y todas las dimensiones que aún no conocemos, ¿no? Bueno, ¿qué más? Buen día a todas y a todos. Buen día, maestro. Con respecto al ego y cómo mueve cuando somos padres y madres con referencia a nuestros hijos. Ese personaje que nos han enseñado que tenemos que ser las madres con respecto a nuestros hijos y cómo ir aceptando con el paso del crecimiento de nuestros hijos desde ese ego que todo está bien. Se lo hablo en primera persona, en mi caso, que soy madre de hijos ya adolescentes un poco más mayores. A veces me cuesta trabajo, desde mi ego, porque lo logro ver, que ellos son y que no necesariamente yo puedo estar o tengo que estar en sus vidas. Así es, tienen que vivir su propia vida. O sea, vinieron a través de ti, pero no son tuyos. Khalil Gibran habla de los hijos de una manera extraordinaria. No creo que se pueda mejorar esa manera de hablar de los hijos, ¿no? Y tienen que vivir sus propias experiencias. Claro, es normal, ¿no?, que nos proyectemos a través de los hijos, ¿sí? Queremos que nuestros hijos sean de determinada manera. Pobres hijos, porque al final de cuentas los torturamos y hacemos que no sean originales, que no sean lo que quieran ser. Ámenlos como quieran ser. Ayúdenle a que sean ellos mismos y que hagan lo que quieran hacer de sus vidas. Siempre hay que entregarles lo mejor, hay que darles una preparación, hay que darles medios, herramientas, hay que darles mucho amor y después soltarlos completamente, ¿no?
Y sí, los cuidas cuando son chiquitos, pero es a partir de 13, 14, 15 años. Hablas de adolescentes. Tienen que manejar su propia vida, ¿no? Y uno le puede compartir sus experiencias. Pienso que hay que hacerse amigos de los hijos, ¿no? Y ahí vamos viendo. También hoy en día nuestros hijos nos enseñan muchas cosas y además de eso, desde que nacen, nos enseñan muchas cosas. Te cambia la vida, ¿no? Cuando llega un hijo, te cambia la vida. El asunto es darle su lugar todo el tiempo. Y sí, nos proyectamos en los hijos, es normal, y queremos que los hijos, bueno, sean tal cosa, sean otro. Entonces, ay, ese es mi hijo, ha triunfado, ¿no? ¿Qué sería lo más importante que puede querer una madre o un padre para un hijo o una hija? A ver, que sea feliz, famoso. Y si es famoso o no es famoso, ¿cuál es la diferencia? Ah, los hijos de famosos son los mejores. ¿De qué hablan? Cualquier hijo es maravilloso, no importa que tenga menos nivel o más nivel intelectual, sea chaparrito, sea mujer, hombre o todo lo intermedio. No es problema. Pero nos cuesta mucho porque estamos en una sociedad que nos dice, bueno, cómo se deben ser las cosas y quiénes son los mejores, ¿sí? Y cómo se puede vivir una mejor vida siendo los mejores. Y hay que superar a los demás. ¿Por qué se creen que hay tanta gente amargada y deprimida? Estamos hablando de miles de millones de personas. Y grupos más pequeños, el porcentaje no es tan alto, es mínimo, de gente que vive una buena vida. Pero no hablo de vivir una buena vida porque tenga dinero, sino que vive una buena vida porque la disfruta y porque es feliz, ¿sí? No es tan alto el porcentaje de personas, ¿no? Todavía es un planeta doliente, ¿no? Yo espero que eso pase pronto, sinceramente. Que todas las personas puedan estar mejor. Para eso debemos trabajar. Debemos ayudarnos para que todos los seres humanos disfruten una buena vida. Todos. No, estos no porque no me gustan, aquellos no porque son blancos, el otro es rojo. Si son las mismas partículas que hay en ti, individualizadas en otro ser humano, al final de cuentas eres tú mismo en otro, ¿no? Pero todo eso se dice fácil, difícil es experimentarlo. Cuando duele el ego, duele. Y te nubla completamente, ¿no? Sí, hay que dejar que los hijos fluyan. No es tan fácil, todos queremos lo mejor para nuestros hijos. Y lo mejor para nuestros hijos es lo que, bueno, a veces hemos querido para nosotros y no hemos logrado, ¿no? ¿Sí? Mucha gente a veces, pero mucha me consulta cómo puede hacer para que sus hijos no cometan los mismos errores. Bueno, ¿qué errores? Bueno, yo quiero que mi hija esté bien en pareja y no como yo, que me separé ya 2 veces. Y bueno, yo quiero que ella sea... ¿Y cómo le vas a enseñar algo que tú no sabes? Sí. Aprende tú a vivir en parejas. Y además de eso, ¿por qué? Ella tiene que elegir cómo quiere vivir, ¿no? Y dice, yo quiero que sea feliz. Sé feliz tú, entonces. ¿Sí? Que mis hijos hagan lo que yo quiero. Ese es un problema, ¿no? Así que está muy bien como lo planteas. Bueno, me parece a mí, ¿no? Y también ser independientes. Mira, un hijo independiente. Perfecto. Tenemos que ayudarlos a que sean independientes. Ah, es que no quiero que se me vaya. Eso ya no es amor, ¿no? Es posesión. ¿Qué más? Sí. Maestro, si la 4ª cámara es el mundo, ¿cuál es la 5ª cámara? El ser. Esa 5ª posibilidad es el ser. Hay 7 sellos que hablan de eso. Los 3 primeros sellos tienen que ver con las 3 primeras cámaras. Sí. El 4º con la gran cámara, que es el mundo. Y realmente hay una diferencia. No es que seas más o menos porque estás en la gran cámara, todo el mundo está en el mundo.
pero no todos tienen ojos para ver y oídos para oír. Te cambia mucho la vida cuando empiezas a mirar al mundo desde los ojos, desde el ser, un poquito, ¿no? Desde el ser. Y cuando hablamos de esa quinta posibilidad, hablamos ya de algo que tiene que ver con esto, con el ser. Ya no vamos al absoluto después, ¿no? Todas las posibilidades de desarrollo de conciencia están en nosotros. Ahí veremos a medida que avancemos en esta expansión de la conciencia y la utilización de nuestra mente. Seguimos avanzando. Mucha gente no sabe, pero hay seres humanos que tienen más coeficiente intelectual que Einstein ya. ¿Sí? Es interesante eso, ¿no? ¿Estamos evolucionados? Vamos evolucionando como especie todos, ¿sí? Sí. Y seguiremos, ¿eh? Y seguiremos. ¿Qué más? Maestro, buenos días. Buen día. A todos. Yo tengo una duda y me gustaría que me ayudara un poquito con eso. ¿Nos van a repartir jugo el día de hoy como usted? Yo creo que estaría muy bien eso, ¿eh? No, inclusive podríamos decirle a la gente, si vienen, hay jugos. Ah. Pero no estamos en el horario comercial, ya estamos. Nos ponemos serios. Bueno. ¿Qué son los miedos y cómo supero mis miedos? Bueno, los miedos. Está bien porque todos los seres humanos tenemos algún tipo de miedo, ¿no? No hay excepción. Y es muy bueno el miedo, muy bueno. Entonces el miedo se puede tomar como una emoción, ¿no? Si de repente sientes miedo, es una emoción, una sensación, inclusive te traba, son circunstancias, pero también el miedo te advierte. Ojo, es un precipicio, te puedes caer, tienes que cuidarte. Así que el miedo es algo necesario que parte de nuestro instinto de conservación cuando suceden cosas. Pero también el miedo puede transformarse en el vivir con miedo. Ya deja de ser una emoción momentánea, circunstancial, de algo que sucede, de un susto. Y entonces ahí hay que trabajarlo mucho, porque el miedo como sentimiento te vuelve una persona bloqueada, te impide fluir y ya no puedes vivir una vida tranquilo, ¿no? Por ejemplo, si has tenido una enfermedad, bueno, el cáncer, te da una vez, te da dos veces, cuando te vuelve a salir, te da miedo, ¿no? Dices, ya me voy a morir, ¿no? Si le tienes miedo a la muerte. O por lo menos se te va a complicar la vida. Entonces ya tienes ese miedo. Hay que cambiar lo importante, transmutar eso, porque si no el mismo miedo provoca más enfermedad. Por eso me molestó un poco. Yo traté de advertirles, después no molesté más. Tanto miedo que sembraron a la gente, mucha gente se enfermó por miedo. Y no solo de algún virus, ¿no? Entonces de repente, ¿por qué hacemos eso? Y lo hacemos a millones, miles de millones de personas. ¿Cómo le hacemos eso? Y encima, la misma gente que le agarra miedo, le mete miedo a la gente. Mientras más miedo le pongas, más fácil se enferma, te quita las defensas. Así que el miedo hay que aprender a manejarlo y parte del instinto, sin ninguna duda, el instinto de conservación, ¿sí? En todo eso es una emoción que puede ser también muy productiva, porque hay que aprender a trascender el miedo, ¿sí? Por ejemplo, a mí me daba miedo el mar o el abismo. Hay lugares en que no ves el fondo, ¿no? Y hay aguas transparentes. O después de ver tiburón, no quería ni lavarme las manos, ¿no? ¿Se acuerdan? Esta mañana, Emanuel
enganchó justo la música de Tiburón. Chan, chan. Pero justo, empezó a tocar ahí. Así que va bien con eso. Pero le salió perfecto, ¿no? La música de Tiburón. De la primer película estamos hablando, ¿no? Es nuevita, tiene como 50 años la película. No, 48, pues, más o menos. Bueno, pero miedo. ¿Y entonces qué haces? El miedo te puede, bueno, simplemente bloquear, ¿no? O sea, y en ese sentido hay que aprender a manejarlo en el nivel del ego, ¿sí? A manejarlo. Y si se transforma en un sentimiento, he visto gente que le ha robado una vez, por ejemplo, pero fue un robos fuertes, ¿no? Muchos, Y entonces de repente los atan o los encierran en el baño, y bueno, muchas cosas, se llevan todo, los amenazan, y bueno, ahí siempre tienes miedo a que te roben, ¿no? Miedo a que te roben. Y entonces hay que aprender a manejarlo eso. Muy importante aprender a manejar el miedo, trascenderlo, y también hay que ver qué hay atrás del miedo. ¿Qué pierdes si sucede lo peor, por ejemplo? Hay que planteárselo. A ver, si sucede lo peor, a ver qué pasa. ¿Qué es tan grave? ¿Qué es lo peor que puede ocurrir, no? A veces, inclusive, dice que no pasa nada, ¿no? ¿Qué es lo peor, lo más grave? Y también hay que ver qué nace, ¿no? ¿De dónde nace el miedo? Así que hay mucho que hablar del miedo. Sí, ha sido una época, y todavía veo gente con mucho miedo, ¿no? Mucho miedo. Y es muy bueno cuidarse, ¿no? Es recomendable cuidarse, sin ninguna duda. En todo sentido. Inclusive ha habido gente que se ha favorecido porque ha aprendido a alimentarse para subir las defensas, así que ha sido hasta favorable, ha tenido tiempo para estar en la familia, ya hay mucha gente que ha definido su vida, o sea que se ha divorciado. Y claro, nunca tenemos tiempo de la discusión, hace 10 años que quiero hablar contigo, sí, yo también, pero hoy no puedo, ¿no? Entonces, tuvieron tiempo de hablar y ya está. Ya, sí. Mucha gente que se ha dado tiempo para sí misma. Al final de cuentas, siempre todo tiene su lado favorable, no hay mal que por bien no venga. Pero volviendo a este asunto del miedo, hay que trabajarlo mucho, mucho. Muy importante lo que expresas, muy importante. Pero he visto vidas completamente paralizadas. Sí. Paralizada, ¿no? Es más, eso nos pasa a todos, ¿no? Miedo a volar, miedo a nadar, miedo a salir de noche, miedo a que te lastimen, entonces no estás en pareja, por eso, por las dudas, muchas cosas, ¿no? Miedo a lo que le vaya a pasar. Hay gente que todos los días tiene algo por lo cual tener miedo, es notable, ¿no? Notable. Y algo por lo que preocuparse, ¿no? Algo por lo cual sufrir, inclusive. Así que en todo eso hay que aprender a desapegarse del ego, ¿sí? Y arreglar toda la estructura que hemos creado inconscientemente. Y sí, estamos llenos de miedo, todos, ¿sí? Llenos de miedo. Notable eso. Notable. En fin. Bueno. Te vas perdiendo el miedo cuando vas viviendo circunstancias y ves que al final no pasa nada. ¿Sí? No pasa nada tan grave, ¿no? Tan grave. Incluso el miedo es una vibración. Así que mientras más miedo tengas, te atraes exactamente a lo que tienes miedo. Por ley de atracción. Inclusive te juntas con los miedosos y ya todos tienen miedo así y ven a ver quién no tiene miedo para que le metamos miedo, ¿no? Sí. No es una broma, se juntan. Si había dos bandos, ¿no? Los bandos que metían miedo y los bandos que no tenían miedo en todo este tiempo, ¿no se dieron cuenta? ¿Sí? Que sí,
que si usa tapabocas, que si no usa, que lo otro, que si contagia, que si no contagia. Dos bandos siempre, ¿no? El que tiene más miedo y el que le mete miedo al otro, ¿no? Imagínense, me acuerdo cuando salió el SIDA, así que se hizo famoso, así que fue como una cosa de locos, ¿no? Y entonces ya nadie quería hacer el amor, ¿no? Por miedo. Sí, por miedo. No es una broma. Yo estaba todavía, no era tan viejo, ¿no? Que uno ya se olvida de esas cosas, ¿no? Pero, interesante el miedo, muy interesante, muy interesante. Pero bueno, yo he visto que un valiente es una persona, no que no tiene miedo, porque todos tenemos algún miedo, sino que lo trasciende, ¿no? Lo trasciende. Y eso es maravilloso, maravilloso. He visto gente temblar, ¿sí? Solo por entrar al agua, temblar porque va a volar en parapente y se murió uno la semana pasada. No tengas miedo, no te toca hoy, no te preocupes. Sí, me toca. ¿Y te mueres? ¿Cuál es el problema? Pero el problema es que ya con el miedo ya sufres antes de morirte y entonces te pierdes ese tiempo de vida, ¿no? Por miedo, ¿no? Claro, si te toca, aunque te quites, así que no hay problema. No hay problema. No, que íbamos, hay una pista, ¿no? En el Ashram, el Paraíso, en Colombia. Y entonces, y ves a la gente volando en parapentes. Y bueno, y entonces, cuando he estado por ahí, un par de veces me invitaron, no mucho, sí, un par de veces, no, aunque he estado varias veces, un par de veces hubo tiempo, ¿no? Porque hay que tomarse 3 horas, por lo menos 4. Hubo tiempo y bueno, nos escapamos. Y yo entusiasmaba, vamos todos, ¿no? Pero no todos se animan a tirarse, no todos. Y es lógico, pero te pierdes una gran experiencia, ¿eh? Sí. Y el problema más grave, el miedo más grave que tenemos es el miedo a vivir. Sí, no es el miedo a morir, ¿eh? Bueno, terminamos ya. Vámonos. Preocupación y miedo. ¿Saben lo que dijeron Lourdes y Carmen? Que Gerardo va a seguir preguntando para que no cerremos y porque nos tenemos que ir a la playa. Sí. Tenías razón, ¿eh? Te conocen, Gerardo. Bueno, pero alguien de los que están asistiendo tiene algo que decir y que protestar. ¿Tu primera vez te sentiste cómoda? Sí. Ah, bueno, bienvenidos. Aquí estamos todos los días, ¿no? Siempre por si gustan. Que tengan una maravillosa mañana y tarde. Pax. Gracias a todos, abrazos y besos y todo. Nos vemos en la playa La Mancha. Yo ya me estoy cambiando.